Un cordial saludo, querido docente, compañeros. Es un gusto para mí poder compartir en este día con ustedes. En este video voy a hablar de dos grandes autoras que escribieron sobre cultura dominante, resistencia, identidad y el poder. En el ensayo Tiene sexo la escritura de Nelly Richard, publicado en 1994, y Tiranía cultural de Gloria Anzaldúa, escrito en 1987 y publicado en el año 2016. Estas dos autoras piensan que el lenguaje no es neutral, es decir, la forma en que hablamos y escribimos también puede repetir o cuestionar las reglas de la sociedad que impone sobre todo a las mujeres. Entonces vamos a conocer a cada una de estas autoras, ver sus ideas principales y al final haremos una comparación entre estos dos ensayos. ¿Quién fue Gloria Anzaldúa? Fue una escritora, filósofa, activista chicana que nace en Estados Unidos, en la ciudad de Texas. Ella defendió la idea de la identidad mestiza, es decir, crea una identidad que mezcla varias culturas. Cabe recalcar que sus padres eran mexicanos y eran migrantes. Ella nace en Texas, pero sus raíces más profundas las tiene en México. No se puede, ella dice que no se puede encerrar la cultura en una sola categoría. Habló también mucho sobre las culturas fronterizas, estas que se viven entre dos países, y como mencionaba anteriormente, ella lo vivió en carne propia porque esta comparación entre Estados Unidos y México, dos lenguas, ella como tenía raíces mexicanas, el náhuatl lo llevó a su escritura, también hablaba el inglés, entonces la mezcla de estos dos idiomas y también el español. Entonces, esta mezcla la lleva a ella a ver al mundo de dos formas. En sus libros y sus obras más conocidas tenemos Borderlands y La Frontera, que es un libro que hemos estudiado también en clase. Hay una frase que personalmente me gusta mucho de esta escritora y es: hay una rebelde en mí. Con esto explica que dentro de cada persona existe una parte que se resiste a las imposiciones. La cultura, la religión, según ella, muchas veces limitan a las mujeres y ella por eso propone construir una nueva cultura mestiza y feminista. Pues en resumen, podemos decir que la autora habla sobre que las personas pueden construir su propia identidad sin someterse a las normas que la sociedad impone, en especial a las mujeres. Y vamos a hablar también de nuestra segunda autora, Nelly Richards, que es una crítica cultural y ensayista chilena. Es una referente muy importante del feminismo y de los estudios culturales en toda Latinoamérica. Ella analiza la relación entre tres cosas. Primero, el lenguaje, el poder y el género. Para Richard, la escritura no es neutral, porque siempre está influida por relaciones de poder y por la cultura en la que vivimos. En el texto, en el ensayo que ella escribe, Tiene sexo la escritura, ella propone y hace una diferencia importante. Por un lado, habla de la literatura de mujeres, que son simplemente los textos escritos por mujeres, pero por el otro lado, habla de la escritura femenina, que es muy distinta, es una forma de escribir que desafía las normas del lenguaje y del poder. Esta escritura femenina no siempre es crítica ni transformadora y puede ser escrita por mujeres o por hombres. Entonces, lo que realmente importa para Nelly Richard no es quién escribe, sino cómo se escribe y si este texto cuestiona a los códigos dominantes del lenguaje y de la cultura. Vamos a ver esta comparación en que coinciden estos dos ensayos y en estas ideas de estas dos autoras, aunque eh, Ansaldúa y Richard vienen de contextos muy distintos. Una viene de Estados Unidos y la otra es chilena, latinoamericana,
pero también una con raíces mexicanas. Sus ideas se conectan de una manera impresionante en varios puntos. Primero, puedo rescatar que las dos hacen una crítica al patriarcado. Denuncian cómo la cultura y las instituciones limitan a las mujeres. El segundo, las dos buscan libertad, defienden nuevas formas de identidad y de expresión, sobre todo en las mujeres. Y por tercero, las dos ven a la escritura como una manera de resistencia. Piensan que la palabra puede transformar la realidad y cuestionar el poder. Y, y también las dos hablan desde la perspectiva latinoamericana de esa identidad propia, es decir, desde contextos marcados por la desigualdad y la exclusión. Pues en pocas palabras, podemos decir que ambas autoras coinciden en que la escritura patriarcal, entre que la cultura patriarcal limita a las mujeres, pero también creen que el poder transforma, la palabra transforma y es una posibilidad de crear nuevas formas de ser, nuevas formas de escribir y vivir. Esa es la libertad de expresión. Y como conclusión, podemos mencionar cuatro ideas importantes. La primera, la identidad no es algo fijo. Se puede construir y también se puede transformar. Puede transformar tanto a la persona como a la sociedad. La segunda, que la cultura influye en lo que consideramos normal. Ellas cuestionan lo normal para llevarlo a un punto más trascendental. Tercero, la escritura puede cuestionar las desigualdades que existen en la sociedad, en especial hablamos de las mujeres, ¿no? Y como cuarto, pues, leer a estas dos grandes autoras nos ayuda a entender mejor la relación que existe entre el género, la cultura y el poder. En conclusión, estas dos autoras nos invitan a pensar el lenguaje no como algo fijo, sino como una herramienta que puede repetir las reglas de siempre o puede usarse para resistir y crear algo nuevo. Les presento las referencias utilizadas. Muchas gracias por escucharme. Bendecida tarde.